gracias a todos los presentes por acudir otra vuelta al llamado de la Academia, a los medios de comunicación. Y lo que vamos a hacer va a ser fijar la postura de la Academia de Lengua Asturiana y de toda una riestra de asociaciones, sindicatos, organizaciones, etcétera, en relación con la polémica levantada al rodio de l'encaix de la asignatura de lengua asturiana dentro de la enseñanza de primaria. Paso a leer un comunicado que después va a entregársemos a la salida, al acabar. La LOMCE, el currículum de Asturias y la enseñanza de la lengua asturiana. Llueve de la aprobación de la LOMCE, Ley Orgánica de Millora de la Calidad Educativa, con fecha 9 de abril de 2013, corresponde a las comunidades autónomas a fallar dentro de esos bienes competenciales los contenidos de la misma. Al margen de otras consideraciones sobre el valir y el nivel de consenso de la mentada ley, hay que reconocer que la disposición adicional 38ª afitaba per primera vegada les posibilidades educativas de les llengües propias no oficiales de les comunidades del Estado español. La citada disposición dice así: aquellas comunidades autónomas en las que haya lenguas no oficiales con protección legal ofertaránles, en el so caso, en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica los términos que determine la normativa reguladora. Esto, lógicamente, aquí sería donde habría que encaixar la lengua asturiana. La situación actual, a pocos meses de entrada en vigencia de la ley, cursos primero, tercero y quinto de educación primaria del próximo curso académico 2014-2015, ofrila una perdona oportunidad para mejorar los cances de escolarización de la lengua asturiana en aspectos como a. Número de horas de impartición semanal, 1,5 horas al año, situación de fecha insuficiente para el aprendizaje de las competencias que esta enseñanza lleva insertas. B. Posibilidad de usar el asturiano con carácter parcialmente vehicular para trabajar contenidos de asignaturas como ciencias sociales o naturales. C. Ayudamiento con carácter verdaderamente voluntario de la lengua asturiana en el currículum, acordes con su marco legal, etc. Constatamos, sin embargo, que estamos ante una nueva oportunidad perdida, dado que a. La lengua sigue teniendo una dedicación horaria difícilmente defendible desde el punto de vista pedagógico, 1,5 horas a la semana. B. No hay previsión del su empleo para trabajar contenidos relacionados con aspectos históricos, culturales, medioambientales, geográficos o artísticos de la comunidad autónoma. O C. Pierde, en fin, el so carácter de voluntariedad para transformarse en una materia optativa que compite con la cultura asturiana, bloque de conocimientos que por esas características habría ser transversal en todo el currículo asturiano. Con ser lo anterior grave para el futuro educativo del asturiano, encontramos ahora con posicionamientos en sin duda minoritarios, no ya antipedagógicos, sino claramente de resistencia a la aceptación del marco legal de referencia, LOMCE y Ley de Uso. A lo que parece, determinados sectores, a lo mejor desinformados o a lo mejor conscientes del so facer, pretenden acabar con la escolarización de la lengua asturiana queriendo hacerla competir con otras materias, como por ejemplo la segunda lengua extranjera. La LOMCE deseaba la posibilidad de encaixar la enseñanza de una segunda lengua extranjera en sin competencia con las lenguas propias de las comunidades, fueren o no oficiales. Poro plantear en este momento un falso discutinio lengua asturiana-lengua extranjera llena mai una xida oportunista, malintencionada y tendenciosa para desaniciar les curtes posibilidades que tiene la escolarización de la lengua asturiana. La Academia de la Lengua Asturiana, los sindicatos de la enseñanza SOATEA, Comisiones Obreras y FETE-UGT, las organizaciones de PAS y más de alumnos como FAPA Miguel Virgós y FAPA Xixón, la Xunta Estudiantil Asturiana, el Sindicato de Estudiantes, las asociaciones cívicas Xunta por la Defensa de la Lengua Asturiana, Iniciativa por l'Asturiano, Ástuda, Reciella, Familias por l'Asturiano, entre otros, faen responsable al Gobierno del Principado de Asturias y a la Consellería de Educación
de la regulación y el determin que se tome con respecto al asitiamiento curricular de la asignatura de lingua asturiana y entiende que la alternativa ofertada lingua asturiana, cultura asturiana, constituye ya una rebaxa de la situación anterior y un escenario de mínimos minimísimos. Darreu d'ello, toda decisión que vaya contra este escenario es inaceptable de acecho, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista social y cultural. Las instituciones y organizaciones que solicitamos este documento proclamamos la nuestra beligerancia contra cualquier intento de hacer competir al asturiano con una segunda lengua extranjera o con cualquier otra materia que no sea la cultura asturiana y damos anuncia tanto al gobierno como a la sociedad asturiana de que actuaremos en consecuencia con todas aquellas iniciativas sociales y ciudadanas que tengan a nuestro alcance para parar un desafío como el que desde algunas instancias se pretende. Bueno, esto es el documento que queríamos hacer público y que lógicamente roblamos todos los sindicatos y las instituciones y asociaciones, etcétera, que acabo de mencionar.